Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a seguir trabajando con la geometría espacial. Hoy vamos a explicar lo que es un poliedro, lo que es una pirámide y lo que son los cuerpos de revolución. Y vamos a intentar plasmarlos en el espacio que tenemos aquí, en estos planos con los puntos. Entonces, al igual que veíamos que un polígono era una figura plana, es decir, que estaba determinada por unos vértices y unas aristas dentro de un plano, un poliedro es la representación en 3 dimensiones de esa figura plana. Es decir, pongamos un ejemplo. Supongamos que yo aquí quiero dibujar un cuadrilátero, es decir, un polígono de 4 lados. Por tanto, puedo venir aquí y hacer 1, 2. No tiene por qué ser regular, ¿eh? Puedo poner aquí 3, por ejemplo, y aquí 4, y cerrarlo aquí, ¿vale? Podría hacerlo regular. Podría decir que este punto, el punto C, ¿vale? Convertirlo en el punto. Si yo tengo el punto C sería el punto 2, 2. Si esto aquí lo pongo 2 y aquí 2, me quedará regular y aquí tendré un cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo ahora a este polígono le lanzo una altura hacia arriba, veis que ahora mismo es plano completamente, si yo le lanzo una altura hacia arriba y consigue un volumen, esto se va a convertir en lo que se conoce como un prisma cuadrangular, ¿de acuerdo? ¿Por qué es un prisma? Precisamente porque es la proyección de un polígono en 3 dimensiones, ¿de acuerdo? ¿Y por qué cuadrangular? Pues porque la base de dicho prisma es un cuadrado. Entonces, vamos a intentarlo aquí con la forma de prisma. Aquí tengo esto y tal que así, ¿de acuerdo? Nos quedaría, aquí tendríamos nuestro prisma cuadrangular, en el que si lo vemos desde arriba parece un cuadrado, y si lo vemos desde un lateral, vemos que en realidad es una forma con volumen, ¿de acuerdo? Esto podríamos hacerlo realmente con cualquier tipo de polígono, ¿vale? Vamos a intentar hacerlo con otro polígono, porque ya sabéis que esta herramienta funciona un poco más difícil que las demás, entonces a ver si no se nos lía. Hago un polígono regular aquí, por ejemplo, de 6 lados, y ahora le intento dar altura. Vengo aquí con el prisma, coloco aquí el prisma y lo elevo tal que así. Y en efecto ha salido perfecto. Como podéis ver, si lo veo desde arriba parece un hexágono, pero sin embargo desde aquí nos damos cuenta de que es una forma con volumen, ¿de acuerdo? Esto se conoce como un prisma hexagonal. Entonces, ¿cuándo decimos que un poliedro es regular? Cuando absolutamente todas sus caras son el mismo polígono, ¿de acuerdo? Es decir, por ejemplo, el caso que teníamos antes, ¿vale? Si yo aquí tuviese, esto tenía aquí un prisma, a ver si puedo volver, ¿vale? Aquí yo podía dibujar un prisma que fuera cuadrangular, ¿vale? Es decir, vengo aquí, cojo este polígono, lo subo hasta el punto 2, ¿y qué es lo que ocurre? Que si nos damos cuenta, todas las caras son cuadrados de lado 2, es decir, de área 4, tanto mirado desde abajo, como desde cualquiera de los laterales, como desde arriba. Por tanto, esto es lo que consideraríamos como un poliedro regular, o en este caso, en el caso concreto, sería un cubo, ¿de acuerdo? Podríamos hacer lo mismo con un triángulo, con cualquier otro elemento que tuviese, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que conocemos como los poliedros que son regulares. Cualquier otro elemento cuyas caras no sean la misma y además no sean ya no solo de forma la misma, sino de tamaño la misma, serían poliedros no regulares, ¿vale? Vemos ahora la diferencia entre un polígono y, perdón, entre un poliedro y una pirámide, ¿de acuerdo? ¿Qué es una pirámide? Bueno, una pirámide no deja de ser más que, de nuevo, un polígono que se levanta sobre el suelo, es decir, que se levanta en 3D, pero en vez de levantarse con la misma base que tiene, todas las aristas van a confluir a un mismo punto. Es decir, supongamos que yo aquí abajo dibujo un cuadrado. Dibujo un cuadrado tal que aquí, aunque parezca un rombo, es un cuadrado, ¿vale? Y levanto la pirámide sobre un único punto. Por lo tanto, aquí tenemos que esto es una pirámide, como podéis observar, ¿de acuerdo? Vemos que es una pirámide, que así se ve muy bien, donde cada una de las caras es un triángulo. En una pirámide las caras laterales siempre van a ser un triángulo, a diferencia de los prismas que hemos visto, que en general van a ser rectángulos,
¿de acuerdo? Porque como se levantan sobre la misma proyección que tenían abajo, como la base y la tapa de arriba son lo mismo, se van a levantar aristas perpendiculares al suelo, ¿vale? En caso de que sean regulares y en caso de que estén completamente rectos. Si estuvieran fuera, no tendrían por qué ser perpendiculares al suelo. Pues en la pirámide ocurre que la base, a ver, aquí la he movido sin querer, la base va a ser en este caso un cuadrado, pero podría ser cualquier otro tipo de polígono, y sin embargo levantamos sobre un único punto, ¿de acuerdo? Podemos verlo en efecto con otro caso en el que, por ejemplo, yo ponga, de nuevo, vamos a poner aquí un triángulo, por ejemplo, en este caso no tiene por qué ser regular, voy a poner un triángulo tal que aquí donde me parezca, y después simplemente levanto una pirámide con base este triángulo y altura hasta aquí, ¿de acuerdo? No tiene por qué ser regular, ¿vale? Las caras laterales no tienen por qué ser iguales y la base para nada tiene por qué ser igual, ¿de acuerdo? Y ocurriría lo mismo, yo podría dibujar cualquier tipo de polígono en la base, de hecho, vamos a hacer, por ejemplo, un pentágono por donde me dé, es decir, por ejemplo, voy a coger y voy a decir 1, 2, 3, 4 y 5, venga. Y sobre esto levanto mi pirámide con base, mi fantástico pentágono que acabo de dibujar aquí, y altura, esto de aquí. Y tengo una pirámide pentagonal, pero completamente irregular, ¿de acuerdo? Si quisiera que fuera regular, tendría que poner la base que fuese regular. Entonces tendría que todas las caras laterales serían iguales y la base sería un pentágono perfectamente regular. Bueno, hasta aquí la condición de prismas y de pirámides. Y ahora vamos a ver lo que son los cuerpos de revolución. El primero de ellos es el cilindro, ¿de acuerdo? El cilindro, que lo tenemos por aquí, yo lo puedo dibujar, que tendré esto por aquí y esto por aquí, y aquí lo voy a poner radio 3, ¿vale? Esto será un cilindro, ¿de acuerdo? Como podéis ver, es como si fuera una especie de prisma cuadrangular, pero que tiene tanto la base como los laterales planos, ¿de acuerdo? Es decir, que tiene circunferencias. Entonces la base, en vez de ser un cuadrado o ser un rectángulo o ser un pentágono, es un círculo, y por lo tanto el lateral tiene que ser un continuo, no tiene ninguna arista, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué lo llamamos prisma de revolución? ¿Por qué lo llamamos figura de revolución? Por lo siguiente, voy a volver a dibujarlo un poquito más pequeño para que nos quede mejor. Entre esto y esto, y le voy a poner radio 1 para que quede más claro. ¿A qué me refiero con esto? Pues porque si nos damos cuenta, yo aquí puedo dibujar un rectángulo. ¿En dónde? Entre este punto de aquí, este punto de aquí y este punto de aquí. Aquí puedo fijar, si os dais cuenta, puedo dibujar un rectángulo. Que me queda tal cual, ¿vale? Y si yo hago que este rectángulo que he dibujado aquí gire sobre el eje, ¿de acuerdo? Gire sobre el eje de tal modo que este punto empiece a moverse tal que así, y el de abajo haga exactamente lo mismo, es decir, que estos dos puntos, tanto el A como el C me parece que no me permite moverlo, se muevan a la vez, ¿vale? Si yo esto pudiera que hiciese así, tanto el uno como el otro a la vez, me daría cuenta de que estaría formando el cilindro simplemente haciendo girar un rectángulo con respecto al eje. Por eso es por lo que se conoce como prisma de revolución, ¿de acuerdo? Vamos a ver los otros dos que tenemos, que son el cono. En este caso voy a dibujar aquí que tengo el cono, tendré centro de la base, vértice y radio 1, ¿de acuerdo? El cono es exactamente lo mismo que hemos visto, sería el equivalente a la pirámide, pero en este caso de nuevo las caras son simplemente un continuo de caras, no tiene ninguna cara lateral, y la base es un círculo, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que nos damos cuenta? Que aquí en la pirámide lo que puedo dibujar es un triángulo rectángulo entre estos tres puntos. Y si me doy cuenta, si yo soy capaz de mover este punto C girando tal que así, lo que estoy moviendo, es lo que estoy produciendo es el giro del cono con respecto
al eje central. Por lo tanto, al girar el triángulo rectángulo con respecto al eje central, estoy produciendo el cono. Y por eso es por lo que de nuevo se conoce como un prisma de revolución. Bueno, y ahora vamos con el último, que es la esfera, que debería estar aquí, esfera, centro y punto. ¿De acuerdo? Que en este caso, como podéis ver, no deja de ser más que, de nuevo, una especie de círculo, pero en 3 dimensiones. ¿Vale? La voy a quitar del eje para que se vea un poquito mejor aquí arriba. ¿Vale? La voy a poner aquí, ¿vale? Que la veremos mejor, así no nos corta con el plano. Y lo vemos tal que así. Y en este caso, si os dais cuenta, lo que yo hago girar es una semicircunferencia, ¿vale? Yo puedo trazar una línea que vaya de este punto a este punto, y si os dais cuenta, la línea que va de este punto a este punto y luego corta hasta aquí, me queda una semicircunferencia. Si yo hago que gire esto con respecto al eje, gira tal que así, me quedará una semicircunferencia girando sobre el eje y por lo tanto tendré una esfera. Entonces, por eso es por lo que a este tipo de cuerpos se les conoce como cuerpos de revolución, porque se producen cuando revolucionan con respecto a un eje. Así que bueno, chicos, hoy hemos visto estos tipos de cuerpos. De momento los analizamos únicamente por cómo son en el espacio. Cuando hacemos, iremos pudiendo hacer operaciones con alguno de ellos, pero bueno, de momento con esto es más que suficiente. Como siempre os digo, chicos, por favor, cualquier duda que tengáis, cualquier ejercicio, cualquier problema que nos salga, nos lo podéis comentar. Y por lo demás, espero que os haya servido el vídeo. Muchísimas gracias por verlo y que vaya bien.